informan respecto de los hechos criminales, como también estos hechos criminales son normalmente las noticias que más venden. ¿Mm? Siempre, cuando empezamos a leer el diario, siempre empezamos a leer justamente por la parte de las noticias criminales, y no en vano y no por nada, justamente las partes de policiales o criminales en los diarios se encuentran en las partes más visibles, en la contratapa. ¿Y esto qué tiene que ver? Porque justamente desde la criminología mediática se ha formado toda una estructura de pensamiento que justamente asimila o trata de echarle la culpa a todos los males sociales al garantismo. O sea, nosotros si escuchamos los medios de comunicación, si vemos, si leen cualquier medio de comunicación, vamos a notar que es continuamente que se está atacando a los jueces garantistas, a los jueces que no hacen otra cosa que respetar los derechos y las garantías constitucionales, ¿verdad? Eh, entonces, principalmente viene esta crítica hacia el garantismo desde la criminología mediática, desde los medios de comunicación, que forman esta opinión errónea, equivocada, de que es por culpa del garantismo de que la sociedad no se recupera del delito. Situación que es totalmente equivocada, porque basta ver los expedientes judiciales, cómo avanzan, y lo último que se aplica es garantismo por parte de muchos jueces. Por el contrario, se dictan prisiones preventivas exageradas, a veces por delitos menores. eh, se condena sin tener pruebas ciertas, se inician investigaciones en forma aleatoria, o sea, no hay mucho garantismo judicial, pero sin embargo la exposición mediática quiere hacernos creer que este supuesto garantismo es el culpable de todo. Es una situación bastante rara. Digamos, en este sentido, sí, los medios de comunicación tergiversan mucho la información, tergiversan mucho la realidad que se está viviendo. Crítica, ¿puede explicar por qué no se puede identificar el anarquismo? Gracias, profe. No, de nada, perdón, me colgué leyendo las otras preguntas, profesor. En el libro, unidad 3 ¿quedó contestado más o menos? Sí, sí, sí. Y Gracias. ahí en el libro te dice también qué significa en realidad el garantismo. Que si tomamos la definición eh, científica o la definición cierta de garantismo, y yo le puedo invitar a algunas audiencias ahora que de control de detención y demás, la verdad que no se lo está aplicando mucho. Donde dice críticas al abolicionismo, ¿puede explicar por qué no se puede identificar el anarquismo con el abolicionismo, por favor? El anarquismo es un sistema básicamente que pretende abolir todas las normas. El abolicionismo penal se centra solamente en no busca abolir normas, busca sustituir las normas penales actuales o los sistemas penales actuales por otras alternativas de solución del conflicto. Eso es básicamente por qué no se puede identificar. Son situaciones distintas. En el anarquismo, si se quiere, según quien tenga más poder para imponerse, puede imponer un derecho penal inclusive más fuerte, más grave y más duro que el que rige en un determinado sistema. El abolicionismo lo que busca es solamente abolir el derecho penal, pero sustituyéndolo en forma ordenada por otros medios. Y el abolicionismo con el minimalismo, bueno, no soy experto mucho en el tema, pero el minimalismo lo que busca es la utilización del derecho penal como última ratio. El abolicionismo lo que quiere es abolir directamente, sacar el sistema penal, quitar totalmente y sustituirlo por faltas administrativas, por derecho civil y demás.
En cambio, el minimalismo lo que busca es que el derecho penal se encargue solamente de aquellos casos más graves, que generen más conflictos sociales, y solamente abocarse a eso, que serían homicidios, abusos sexuales y delitos de lesa humanidad o algunos más graves. Entonces, y también tiene en vista esto del derecho penal como última ratio, la última razón, la última, lo último a lo que puede llegar a echar mano el Estado para solucionar conflictos. ¿Mm? Profe, unidad como prueba directa pueden ser los videos o audios, aparte de la confesión. Sí, respecto de, a ver, bueno, creo que Mariela, no sé si me escucha, si ha quedado más o menos claro la respuesta. Profe, unidad 12 prueba directa, pueden ser los videos o audios. Sí, la prueba directa pueden ser videos o audios, pero siempre que el video o el audio reproduzca el hecho en sí. ¿Y qué significa? Les doy un ejemplo. Una cámara de seguridad instalada en una esquina, por ejemplo, una cámara de seguridad instalada en una esquina donde se produce un accidente. Entonces que la cámara estuvo todo el tiempo enfocando hacia donde se produjo el accidente y lo tomó el accidente, o sea, lo reproduce. Ahora, ¿qué pasa si el accidente no se reprodujo o no se realizó en esa esquina donde está filmando la cámara, sino que se produjo a mitad de cuadra y la cámara ya no lo tomó? Entonces la cámara esa va a ser una evidencia si es que ha detectado que un vehículo ha pasado a altas velocidades con un semáforo en rojo quizá, y que chocó más adelante. Bueno, ya hay una evidencia en contra. No va a ser una prueba directa porque no reproduce el momento, el hecho en sí, pero sí es una evidencia que puede llegar a formar la opinión de los jueces para sancionar. Profe, ¿serviría esa cámara como prueba indirecta o no, nada que ver? Claro, 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 por eso serviría como evidencia. Ahora sí, tenemos la cámara que enfoca el vehículo cruzando a altas velocidades, un semáforo en rojo, sumado a un testigo, sumado a que no había huellas de frenado. Y bueno, si vamos sumando elementos o evidencias, ya el juez va a tener la certeza respecto del hecho. Bien. ¿Mm? Condicionamiento social de la unidad 4, un poco más los tipos de aprendizaje. Me parece que Sawir Hayes no ha venido a la clase, porque lo expliqué creo que varias veces, al acondicionamiento. De todas formas, bueno, vamos a ver, este, ya que se generó la duda, qué es lo que podemos relacionar o ver respecto de esto. Dijimos entonces que los condicionamientos o los aprendizajes, esto que vimos en la bolilla 4, no son exclusivos del aprendizaje de la delincuencia, o sea, no son sistemas exclusivos para aprender a delinquir, ¿sí? Sino que son métodos de aprendizaje general. Esto viene de la psicología conductiva, ¿sí? Que marcan distintas formas de cómo la persona humana va adquiriendo conocimiento, va adquiriendo gustos, va aprendiendo a tomar decisiones a lo largo de la vida. Entonces, el primero que tenemos, que se llama el condicionamiento clásico o respondiente. Este condicionamiento toma en base o toma en consideración dos elementos, que son los estímulos y las respuestas. A un determinado estímulo le corresponde una respuesta, que hasta acá no les estoy diciendo nada, pero a ver, lo vamos a tratar de complejizar y van a ir apareciendo algunos elementos quizás que nos van a ayudar a solucionar esto. Por ejemplo, veamos la persona que nos gusta. ¿Sí? La persona que nos gusta, varón, mujer, quien sea que nos guste, normalmente cuando estamos cerca de esta persona, que es un estímulo, estar cerca de esta persona, vamos a reaccionar de una determinada forma, que es la respuesta, ¿verdad? Quizá yo cuando estoy cerca de la persona que me gusta, se va a producir el cuerpo sin que uno
lo quiero en forma involuntaria, quizás su sudoración, los cachetes colorados, el corazón comienza a palpitar un poco más fuerte. ¿Mm? O sea, al estímulo de la persona que nos gusta le va a seguir una respuesta que sería los cambios estos fisiológicos en la persona. Estos se llaman los estímulos y respuestas. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, si esta persona que me gusta usa un determinado perfume? Un perfume que yo hasta este momento, la verdad que no era un perfume más, digamos, no lo relacionaba, no me producía nada. Pero ahora yo, al estar cerca de la persona que me gusta y sentir ese perfume, me va a generar una respuesta. Se van juntando dos estímulos, la persona que me gusta y el perfume. ¿Se entiende hasta ahí o no? Vamos bien, veo muchas caras así como de sorpresa, Sí, sí, doctor, te de preocupación. entiendo. Bueno, Profe, lo que está explicando es el condicionamiento clásico, clásico, exactamente. que hablaba de los perros, la comida, la De observación. Pavlov, exactamente, exactamente ese. Del perro de Pavlov. Lo quería hacer un poco más fácil, digamos, con algo más del Continúe con mundo. el ejemplo, por favor, doctor. Bien, entonces te decía, Profesor, a ver, permíteme, ya sería termino con... Sí, otro ejemplo también podría ser, por ejemplo, algo más común que a todos el tema del asado. Primero lo ven el asado, saben que les gusta, después ya no hace falta que lo vean, sienten el el olorcito humo, nomás, exactamente, exactamente. el estímulo. Exactamente, ahí tenemos un ejemplo mucho más fácil. ¿Eh? El asado uno primero lo ve y ya le empieza a hacer agua a la boca, que se dice. Y Disculpe, después doctor, yo solamente... vivo a 2 cuadras de una parrilla, siento el olor y ya empiezo a volar. Ni Y lo bueno, vi. ahí está, ¿ves? Por más que vos no sepas si están asando carne de vaca o de perro, pero ya sentí el olor y genera una respuesta en tu cuerpo de querer comer asado. Bueno, eso también, y más fácil, bueno, en los perros, por ejemplo, los que hayan tenido perros chiquitos, quizás los salían a pasear, los sacaban a pasear con la correa. ¿Mm? Sacaban a pasear con la correa y después el perro ya automáticamente asoció el paseo con la correa y después solamente se ponía contento con ver la correa. No importa si uno le abría la puerta o no, ya al mostrarle la correa, el perro reaccionaba, tenía una respuesta. Entonces eso es el condicionamiento clásico. ¿Mm? Cuando a un determinado estímulo, un estímulo neutro, un estímulo que no me genera nada, porque para el perro ver la correa al principio no significa nada. En el ejemplo de la persona que me gusta, sentir el perfume en otras personas no significa nada. Pero ahora cuando lo asociamos a este estímulo neutro con un estímulo condicionado, ahí ya me va a generar una respuesta. Bueno, yo en la clase también anterior había dado el ejemplo de las cajitas de McDonald's y cómo a veces asocian la comida con los juguetes, o sea, la comida que es algo casi como neutral para los niños, una necesidad natural, lógica, al asociarlo con un juguete ya le generamos la necesidad de comer esa comida y no otra. O sea, esto es el estímulo, el condicionamiento clásico de Pavlov. Como dice, quizá uno no... Condicionamiento clásico vendrían a dar respuestas automáticas, Respuestas como automáticas, exactamente, ante determinados estímulos. Exactamente, exactamente. Y muchas veces son respuestas también involuntarias. ¿Sí? Por ejemplo, el perro cuando uno le va a acercar el plato mueve la cola y se pone contento. No es que lo piensa, se pone contento porque sí. Cuando estamos cerca de las personas que nos gusta, el corazón nos comienza a palpitar un poquito más fuerte y transpiramos. Y no es algo que uno controle ni lo quiere hacer, pero bueno, pasa. O cuando van a rendir un examen, por ahí tiembla un poquito la voz y nos ponemos nerviosos, bueno, eso también es una respuesta ante un estímulo. ¿Ah? Bueno, no sé si quedó claro. A ver, era solamente el clásico que quería ver o también el operante. No, sí, profe, quedó claro, gracias. Ah, bueno. La psicología forense. La verdad que no quería ahondar mucho en las técnicas para no hacerla tampoco tan larga la clase, pero la psicología forense sirve, obviamente no para analizar al muerto, al occiso, ¿m?
sino para tratar de hacer un entramado psicológico sobre las relaciones sociales de una persona. Sirve mucho, por ejemplo, para los casos de suicidio, donde para determinar si la persona se suicidó por voluntad propia o si ya tenía, mejor dicho, esto en base a los antecedentes, o fue inducida. ¿Por qué? Porque la personalidad suicida no tiene ciertos patrones que lo hacen visible. Se puede, no digo que se pueda llegar a... Sí se puede llegar a prevenir, ¿no? Sí se puede llegar a prevenir, porque hay ciertos patrones en la persona, depresión, bueno, unas cuestiones psicológicas que no vienen al caso explicar en esta materia, pero hay patrones que a través de la psicología forense se pueden determinar. Por ejemplo, si una persona se suicidó en forma voluntaria porque lo quería o lo hizo quizá inducido por otro. Para eso sirve la psicología forense. Igualmente ahora también está muy de moda para los delitos de violencia doméstica, ¿no? Para analizar las relaciones previas de la pareja, cuál es el entorno familiar, los informes ambientales también de los vecinos, para que expliquen más o menos los vecinos que den una idea sobre cómo se llevaba la pareja previo al hecho. O sea, tiene un amplio espectro, digamos, de posibilidad de la psicología forense. No solamente para los suicidios, sino para los delitos, como les digo, de violencia doméstica, se está utilizando mucho. Y a través de ellos se realizan los famosos, no sé si lo habrán visto, no estuve en la clase, los famosos informes de riesgo. ¿Vieron algo de informes de riesgo en violencia contra la mujer doméstico? ¿No? Bueno, son informes, digamos, que lo realizan equipos interdisciplinarios, donde una persona que va a denunciar violencia doméstica, algún caso de violencia doméstica, se le hace una entrevista. ¿Mm? Y de esa entrevista, es una entrevista guiada que ya tiene preguntas preestablecidas, y en base a estas preguntas se va a analizar un determinado riesgo, que va de riesgo bajo, alto, altísimo o riesgo muy grave, gravísimo. Obviamente dentro del equipo este interdisciplinario hay un psicólogo forense que analiza la conducta de la persona para ver si, tanto al acusado como a la víctima, para ver si es que hay patrones de patriarcado, de machismo muy exacerbado, personalidad dominante, o demás patrones, digamos, que puedan llegar a inferir o a ayudar en el riesgo que sufre acá la persona víctima. Profesor, una pregunta, una consulta, Sí. con respecto a los médicos forenses. Cuando sucede un homicidio en la escena del crimen, ahí me queda una duda con respecto a cuántos médicos podrían intervenir, si fueran varios las víctimas. O sea, el médico que examina, ¿verdad?, los cuerpos es uno. Los que le haría la autopsia en caso de que fuera necesario es otro. Sí, pueden ser los mismos o no. Puede ser el mismo médico el que haga el levantamiento del cadáver en el lugar del hecho, en la escena del crimen, o puede ser otro médico. Normalmente sí, depende de la cantidad de víctimas. ¿Por qué? Porque si hay muchas víctimas, lo ideal es tener los datos precisos o tomar los datos con la mayor precisión. Pero acá normalmente no hay, en Tucumán no hemos tenido delitos así tan graves. Claro, o sea, que amerite la presencia de muchos médicos. Normalmente sí van dos. ¿Mm? ¿Para qué sirve esto del levantamiento del cadáver? Porque se toman lo que se llaman datos preliminares. Los datos preliminares, como he dicho, la posición del cuerpo, algunos rasgos especiales que se hayan encontrado, y lo más importante, se realiza lo que se llama un cronotanatodiagnóstico.
¿Qué significa? Es la medición, digamos, en base a la temperatura corporal sobre cuál podría ser el tiempo de fallecimiento. Pues a ver, no sé si ustedes saben, y si no ya lo van a saber a partir de ahora, que nuestro cuerpo tiene una temperatura corporal casi fija, entre los 36 y 37 grados, 36 y medio. ¿No? De hecho, por eso cuando uno dice tengo fiebre, tiene 37 para arriba, 38, 39 grados. Entonces nuestro cuerpo tiene más o menos una temperatura estable de 37 grados. ¿No? Durante las primeras horas de fallecimiento, el cuerpo, nuestra temperatura corporal disminuye un grado por hora. Sí, no se preocupen, no tomen esto, es para cultura general, no vamos a ser tan específicos en el examen. Pero el cuerpo va disminuyendo después de muerto la temperatura corporal. Entonces, en base a la temperatura corporal que tenga el cadáver en el momento de encontrado, se puede determinar más o menos el horario de la muerte o cuánto tiempo lleva el cadáver ahí echado. Para eso sirve. Así que ya saben, cuando vayan a bailar, digan que el cuerpo disminuye un grado por hora durante las primeras 12 horas y después disminuye un grado cada 2. Profe, Sí. yo tengo una pregunta. La escuela que mayor influencia tuvo en el Código Penal, ¿cuál es? ¿La de Von List, la política criminal? ¿O No, cuál? acá, digamos, tuvo mucho la escuela clásica. Era el código original, digamos, el de 1921, el código Tejedor. Sí, porque era un código liberal, bastante con muchas garantías. Y después, bueno, digamos, en las modificaciones, las posteriores modificaciones del código, ya intervino mucho el positivismo, digamos, por más que estaba abolido el positivismo, sí. Claro. Con algunas cosas ilógicas, como por ejemplo en el caso del secuestro, que se agrava la pena si como un resultado aún no querido por los autores se produce la muerte del secuestrado. O sea, estamos aplicando, inventando un dolo ahí, por ejemplo. ¿Cómo? La política criminal de Von List no tiene mucha influencia en el Código Penal. Lo que pasa es que sí, pero es una mixtura, pero principalmente se siguió de la escuela clásica. Bien. El código Tejedor. Gracias, profe. Doc, pero es muy difícil conseguir los videos de que la policía ya se borraron. Creo que los guardan 6 meses. Bueno, sí, el problema de conseguir la prueba es otra cuestión, ¿no? Por eso yo también siempre lo señalé en la clase, no hay un crimen perfecto, hay crímenes mal investigados. Si se investigara bien, se consiguen las cámaras, se puede llegar a dilucidar el hecho. Ahora, si el fiscal deja pasar el tiempo, la policía no pide los videos se borran, bueno, eso ya es algo que escapa de la criminalística, ¿no? Y también otra cuestión es que muchas de las cámaras de seguridad que están en nuestra provincia, en nuestra ciudad puntualmente, están deshabilitadas o sin uso. También a veces, bueno, yo trabajo en la defensa pública, a veces solicitamos cámara o la fiscalía solicita cámara y de lugares donde está el domo instalado, la cámara, pero viene el informe diciendo de que no, si bien está instalado el domo, la cámara está rota o está en mantenimiento, no está instalada o demás. Sí, ese es otro problema. Bueno, no sé qué me habían preguntado. Como curiosidad, profesor, acá en Tucumán hay suficiente tecnología como para investigar los crímenes que sean más complejos. No, mirá, yo ahí a modo de ejemplo lo di en
En la clase, en Tucumán, la comparación de huellas dactilares se realiza en forma manual. O sea, es prácticamente imposible. No sé si ahora el Ministerio habrá incorporado, el Ministerio Fiscal habrá incorporado alguna tecnología, digamos, para hacer la comparativa en forma digital. Pero acá básicamente lo que se hace es tomar la huella dactilar que hemos encontrado en el lugar del hecho y compararla en forma manual con un libro de más de, no sé, 10.000 huellas dactilares ¿En y serio, ver doctor? cuál es la más parecida. Con eso te digo todo. Pero sí hay que decir que el Ministerio Público Fiscal estuvo incorporando tecnología, han incorporado maquinarias para realizar peritajes balísticos, por ejemplo. Creo que la sala de autopsia es nueva, o sea, se está... Y creo que se iba a incorporar un aparato para realizar los estudios de ADN acá en la provincia. Pues los estudios de ADN normalmente se derivaban a Buenos Aires, con lo cual derivaba lógicamente una demora de mínimo 3 meses en la investigación, a la espera de esos, del estudio de ADN. Puede ser un médico forense particular. En, sí, médico forense puede ser, pero el que interviene en Rosana Ojeda. Médico particular no puede entrar en la escena del crimen. La escena del crimen está custodiada justamente para que ingrese solamente el fiscal y los auxiliares que él determine. Y el médico forense que va a ingresar es el médico forense del Ministerio Público Fiscal o de la Corte, pero no un médico forense particular. Obviamente hay un campo de acción para los médicos forenses particulares, puede ser, por ejemplo, un médico forense que se dedique a los seguros, que trabaje en una compañía de seguros, que trabaje en una consultoría consultoría de recursos humanos y demás, pero el médico forense que entra a la escena del crimen tiene que ser un médico del Poder Judicial, porque justamente es un médico que tiene que dar fe de sus actos. Profe, le hago una consulta. Perdón, no, lo de la medicina forense, si va en el examen, no, en el examen no vamos a entrar en muchos detalles, no vamos a entrar en estas cuestiones que son muy específicas de algunas técnicas policiales. Sí, vamos a ver algunas, ahí hice algunas preguntas, pero de carácter más general que otra cosa. Sí, ¿qué pregunta? Ay, no ¿Quién podía poner el preguntaba? micrófono. Yo. Con respecto a la bolilla 11 de la criminología aplicada, no la terminé, Sí. o sea, ¿qué sería lo que habría que hacer hincapié en esa bolilla? Porque me parece que es muy general, habla del control, del derecho penal, que no se lo puede aplicar, digamos, en una sociedad que... Qué es lo que tienen que saber mucho? Sí, Eh, Sí, profe. la diferencia entre el control blando de la delincuencia con el control duro de la delincuencia. Sabiendo ese concepto, que si quieren lo repasamos ahora, vamos a avanzar muchísimo. ¿A qué le llamamos control blando y a qué le llamamos control duro de la delincuencia? Bueno, el control duro de la delincuencia es ni más ni menos que el sistema penal. Básicamente el sistema penal a través de todas sus instituciones, policiales, judiciales, penitenciarias y demás, que controla, si se quiere, control lo ponemos entre comillas, pues no hay mucho control, digamos, en ese sentido vemos que no está funcionando y esa es la crítica, ¿no? Que es el control duro, que es justamente el control que critica la criminología. Y es el control más difundido, más utilizado en Latinoamérica y en la mayoría de los países del mundo. Y después hay otro control, que es el control blando, que el control informal también se lo llama, que es el control que se realiza inclusive antes de que una persona sea captada por el sistema penal. Es el control justamente lo que trata de buscar la criminología, de prevenir determinadas conductas que puedan resultar conflictivas social o derivar en un conflicto social. ¿Y cómo se hace esto? Principalmente, bueno,
captando a los jóvenes que están en situación de vagancia, de ociosidad, y buscándole algunas tareas, funciones específicas que lo hagan ser útil a la sociedad. Profe, eso ¿Cómo tiene que se...? ver con la prevención que habla de la familia La y de la escuela. prevención, exactamente, exactamente, la familia, la escuela, puede ser los grupos juveniles, el deporte que ayuda muchísimo. Hay casos, a ver, ya voy a ver si consigo, eh, en la Villa 911 en Buenos Aires, creo, no me acuerdo bien, ya voy a ver si le consigo la noticia, pero donde un grupo de rugbyistas habían ingresado a la villa y le enseñaban a los chicos deporte. Entonces, estos chicos en un sábado de la mañana, en vez de estar deambulando o quizá drogándose o haciendo otras cosas, se mantienen entretenidos y acompañados a través del deporte. Lo mismo que los grupos juveniles, los grupos barriales, las actividades culturales. Y es muy importante también en la escuela, es muy importante en la escuela también contar con buenos psicopedagogos, porque ya desde la edad escolar se pueden llegar a manifestar algunos indicios de conductas disvaliosas o conductas desviadas ya desde muy corta edad, y sería muy bueno, digamos, atacar el blanco, el problema desde el inicio y no dejar que siga creciendo y después bueno, deriva en otras cuestiones más graves, ¿no? Profe, entonces, Dime. en resumen, sería que el control duro es el que realiza el sistema penal y en sí el control blando es el que realiza la criminología con todos los programas de prevención, es decir, o sea, el sistema penal ataca desde el momento en que ocurre el hecho y el sistema blando va más allá, o sea, antes de todo eso. Claro, claro, la criminología lo que no es que lo realiza el control blando, propone. La criminología, justamente por esto, la criminología propone otras formas de control para evitar que se produzca el conflicto. Nosotros decimos, a ver, si se produce un conflicto, el sistema penal no lo repara. Vamos al caso más grave, una madre que pierde un hijo en un homicidio. Le pueden dar 25, 30, 50, 100 años al autor del hecho, pero la madre va a seguir sin su hijo. Entonces, lo que busca la criminología es generar lugares, espacios o técnicas de prevención de acuerdo a las características. Para eso esto también se arman los famosos mapas del delito, ¿no? Para ver cuáles son los delitos más recurrentes en algunos lugares. Obviamente que este mapa del delito tiene que ser tiene que ser un estudio concienzudo, digamos, realizado en forma ordenada y sistemática, y no solamente decir, roban un montón, ¿no? O sea, hay que, por ejemplo, en una determinada avenida se producen demasiados accidentes de tránsito y bueno, se propondrá poner un lomo de burro o un semáforo, quizás para evitar más homicidios culposos. Entonces estas son técnicas, lo que propone la criminología son justamente estos mecanismos de prevención del delito. Comenzando desde la misma concepción de la familia, que juega un rol muy importante, la familia cuando transmite valores, cultura y enseñanzas que sean acordes a la convivencia social, ¿no? ¿Y tiene alguna relación, profe, lo que es el control blando con las medidas alternativas? Se relaciona todo. Lo que pasa es que las medidas alternativas se dan en el marco ya de un proceso penal. Entonces, las medidas alternativas, si bien no tienen una consecuencia tan grave como es la prisionización de la persona, pero la persona ya quedó marcada por el sistema penal. Inclusive una suspensión de juicio a prueba, por ejemplo, que la persona no va a prisión y si cumple queda sobreseído, es una alternativa que se puede utilizar una sola vez cada 8 años. O sea, la misma persona, si tiene esta actividad recurrente, quizá hoy va a entrar y va a salir con la probation, pero de acá a 1 año, 2 años, si vuelve a cometer la conducta, como es la mayoría de los robos, la mayoría de los delitos contra la propiedad tienen mucha reincidencia. Entonces, capaz que zafa hoy con la probation, pero en días de mañana
ya tienes que cumplir la pena de prisión directamente. Se relacionan, pero no son, como te digo, ya las medidas alternativas son alternativas dentro del sistema penal, o sea, ya está en curso, la persona ya forma parte del sistema penal. ¿No? Doctor, quisiera ser perito de parte, por ejemplo, el Estado debe nombrar uno de oficio, hay un listado de médicos. Para ser perito de parte hay que inscribirse en la corte, tiene un listado de peritos, obviamente de acuerdo a cada disciplina que se necesite. Ahí se pueden inscribir contadores, médicos, abogados, cualquiera que realice alguna profesión se inscribe en el listado de peritos de la corte, pero como te digo, son peritos. Y si quisiera ser de parte, digamos, en cualquier juicio, si tiene un abogado que lo proponga como perito, realiza el peritaje, obviamente. Eso no sé, Mariela, Susana, cuál sería su experticia o en qué querría realizar las pericias, pero si algún abogado lo pide, sí puede ser perito. Waded Mansur, voy a explicar, creo que por cuarta o quinta vez, la diferencia entre probation y suspensión de juicio de prueba. Esta clase creo que la dio el doctor Puig, ¿sí o no? A verme con la cabeza, al que sea así, un flaquito, orejudo. ¿El doctor Puig ha dado la baliza 9? Profe, sí, el del pelito blanco. Sí, me conoce exactamente, bueno. La aprobación y la suspensión de juicio a prueba no es lo mismo. Le había preguntado al profe Marcelo y me dijeron que era lo mismo. Lo que era diferente era la probation. Exactamente, bueno, vamos a explicarlo una vez más para que no queden dudas. Primero que nada, ya que seguramente todos están en internet, vamos el Código Penal, artículo 76 bis. Para que veamos cuál es la diferencia, ya lo veamos, título 12, artículo 76 bis. La suspensión de juicio a prueba se regirá el imputado de un delito de acción pública, bla, bla, bla. No procederá a la suspensión para el funcionario, bueno, ahí está regulado. Se llama suspensión de juicio a prueba. Así lo llama el Código Penal. Y si lo vemos en nuestro Código Procesal Penal actual, el que nos rige actualmente, es un instituto que está regulado en el artículo 35. No copien, esto es solamente para que también, si lo ven, a ver, quiero que vean la cámara, también lo llama suspensión de juicio de prueba. Suspensión de juicio de prueba. La suspensión de juicio a prueba, como está regulada en nuestro sistema, es la probatio. La probatio que deriva del derecho romano, en el cual, les reitero, leyendo los requisitos, tienen que ver que la persona no tenga condenas anteriores, no haya sido beneficiado, obviamente, con una probatio anterior. Se otorga a los delitos con una pena de hasta 3 años de prisión, no tiene que ser funcionario público, y la persona, una vez que cumple con las reglas, digamos, de la probatio, queda sobreseída. Si es que han leído algo, podrán deducir que si les digo que queda sobreseída la persona es porque no tuvo condena. Y por eso justamente se llama suspensión de juicio a prueba. Se suspende el juicio. No va a haber juicio y se le pone a la persona a prueba. Se le da una oportunidad, básicamente. Se le da la oportunidad. Entonces, la persona en nuestro sistema, la probatio, latín, es una medida alternativa. Distinta es la probation del sistema anglosajón y que es lamentablemente, bueno, no lamentablemente, es la que existía al momento de que se escribió el libro.
Porque si ustedes ven, quizá en el libro no está explicado, como yo les acabo de decir, y no coincide con las normativas del artículo 35 del Código Procesal Penal y con el 76 bis y concordante del Código Penal. Porque en el sistema anglosajón lo que se suspende no es el juicio, sino lo que se suspende es la efectivización de la condena. O sea, la persona, de acuerdo a lo que está en el libro, la persona ya es condenada. Solamente que no va a ir a prisión si es que cumple con las reglas de la probation. Entonces, ¿qué sería para el sistema anglosajón? ¿Una pena o una medida? Una pena. Una pena, exactamente, porque la persona ya está penada. Ya tuvo una condena, solamente que no se hace efectiva la condena, no va a prisión, con la condición de que realice las tareas y cumpla. Pero, ¿cuál es la diferencia? Ya le quedan los antecedentes. En nuestro sistema, si la persona cumple con las reglas de conducta, queda sobreseído. Esa es la diferencia. Entonces, no hay diferencia entre probatio, Waded, Mansur, no hay diferencia entre probatio del sistema en latín, con la suspensión de juicio o prueba. La diferencia está con la probation del sistema anglosajón, y que es el que está, el sistema que se explica en el libro. La mayoría de las medidas y penas alternativas que están en el libro son derivadas del derecho anglosajón. Porque hay varias que la parole, por ejemplo, que no se utiliza mucho acá, digamos, la mayoría son derivadas del sistema anglosajón. ¿No? Cuello blanco, sí, los delitos de cuello blanco y cuello duro es lo mismo, la diferencia. A ver, los delitos de cuello blanco fueron un descubrimiento, si se quiere, de Sutherland. Es un descubrimiento de Sutherland donde él, ya había explicado también en la clase, él los llamaba cuello blanco, porque anteriormente un directivo de la General Motors había escrito una autobiografía que se titulaba así, Autobiografía de una persona de cuello blanco. ¿Por qué? Porque él se quería diferenciar, al ser funcionario directivo de la compañía, siempre iba de traje y corbata, y obviamente con la camisa blanca. Y se quería distinguir de los cuellos azules, que eran los operarios, que tenían el cuello azul por el overall, ¿sí? Que es la ropa de trabajo. Y a raíz del descubrimiento de Sutherland, en 1939, y en el libro que se publicó después, en el 45, si mal no recuerdo, a partir de ahí comenzaron a venir distintas derivaciones, y obviamente ya hubieron autores que fueron adecuando, si se quiere, o mejorando la terminología por algunas cuestiones puntuales. Por ejemplo, Sutherland en un principio él hablaba solamente de las grandes compañías y corporaciones, y después dentro del concepto ingresaron los funcionarios públicos también, entonces ya no se los llamó de cuello blanco, sino de guante blanco. Pero todos son una derivación, si se quiere, de la teoría esta de Sutherland, de la teoría de la asociación diferencial. De ahí viene todo lo demás. Bueno, Mariela Susana, creo que acabo de explicar el tema de las huellas dactilares. Luciana Quiroga dice la probation del sistema anglosajón, la que está en el manual, sí, reitero, lo que está en el manual es la probation. Bueno, en este caso son preguntas verdaderos múltiple choice, digamos, no va a haber mucho inconveniente, pero normalmente solemos preguntar en los exámenes que, por ejemplo, que nos expliquen dos medidas y dos penas, o dos medidas o dos penas, y bueno, ahí patinan mucho porque algunos se genera esta confusión, digamos, de si es una pena o una medida. Sería similar a la Profesor, condena. disculpe, sobre Sí. eso de medida o pena, yo el otro día pregunté y no me contestaron. Quería saber si cuando se habla de pena son las 5 que habían nombrado, o sea, multa, prisión, reclusión, inhabilitación y deportación como penas.
No, no, perdón, sí, por ahí una cuestión terminológica, es penas alternativas a la cárcel, a la pena de prisión. Estamos hablando porque la multa es una alternativa a la pena de prisión. Lo que se busca con esto es descontracturar el sistema carcelario de agentes primarios o de agentes que no cometieron delitos muy graves. Tomemos, por ejemplo, algo que nos puede pasar a todos, porque nadie está exento, vas manejando y choca un ciclista, un peatón o lo que sea, y no es que uno vaya por la vida buscando atropellar gente con el auto. Puede llegar a pasar, y no por eso la persona, este agente primario, fíjense los riesgos o lo dañino que puede resultar para una persona que tenga que cumplir una pena de prisión por un delito culposo o algo que no quiso. Entonces, Sale peor de ahí. exactamente, sale peor, sí, sí, sí. Y más en otro sistema donde no se produce una diferenciación, no hay una estratificación dentro del penal, o sea, van todos juntos. Y en este sentido, sí creo que habría que prestarle un poco de atención a los positivistas, en el sentido de separar la población carcelaria, digamos, de acuerdo a algunos parámetros, pues no es lógico por ahí poner a algunos delincuentes primarios con algunos delincuentes de carrera, o a los preventivos con los condenados, o a los delitos contra la integridad sexual con otras personas. O sea, me parece que sí habría que hacer una diferenciación en la población carcelaria. Profe, Sí, entonces, penas alternativas entraría la multa, la inhabilitación, la deportación y la probation en el sistema anglosajón como pena alternativa. sí, y la condena condicional también puede ingresar. Pena condicional, De bien. ejecución condicional, claro, Y las medidas exactamente. entraría las alternativas procesales que el profesor dio en clases y, bueno, no me acuerdo las otras. La probation de nuestro sistema. Ah, y la suspensión de juicio a prueba, sí, sí, sí. La suspensión de juicio previo, claro, la probatio, puede ser la prescripción también de la causa, el archivo. O sea, las medidas alternativas serían la suspensión del juicio a prueba, las alternativas procesales, la pulsera electrónica, el arresto domiciliario. ¿Esas serían medidas Sí, alternativas? el arresto domiciliario siempre y cuando sea sustituto de una prisión preventiva y no de una condena. Bien. Y después cuando se habla de la prisión abierta, de los servicios comunitarios, la condena condicional, el establecimiento de terapia social, el arresto de fin de semana, la mediación penal, el binding over, el perdón del ofendido, la parolé y el confinamiento, todas esas las nombra en el manual y nos dijeron que las veamos de ahí, pero no sé si son penas o medidas. Y Sí, bueno, es que está muy a confuso en los el efectos, libro. ustedes fíjense cuándo se aplica. Es muy fácil. Hay que lean en qué momento se las puede aplicar, y ahí ya va a surge solo, digamos. La parole, la persona ya está condenada, y es es como un beneficio que tienen ahora nuestro sistema carcelario, como las salidas transitorias o la semilibertad, o como la libertad condicional. O sea, la persona ya está condenada. O sea, sería una pena alternativa. Sería una pena. Exactamente. Entonces, todo tenemos que verlo. Pónganse hagan una línea de tiempo donde el centro sea la condena de la persona. Y a partir de ahí leemos, a ver, si esta medida se puede aplicar antes de que la persona sea condenada, es una medida alternativa. Si la alternativa, la propuesta alternativa se aplica ya sobre la condena o sobre la pena de la persona, es una pena alternativa. O sea, por ejemplo, la mediación penal sería una medida. Sería una medida, claro, es una medida. Bien. Sí, la conciliación, la mediación penal, exactamente son... sí, ahora también se utiliza mucho en nuestro sistema, por ejemplo, habla de la reparación integral. Se dan delitos leves, la persona que comete un hurto le devuelve algún
valores monetarios al ofendido y con eso se cierra la causa, obviamente no hay condena, nada, se archiva directamente. Y en Entonces, como el les digo, caso de, por sí, ejemplo, el confinamiento, el arresto de fin de semana y el perdón del ofendido, en los 3 casos ya está condenado, ¿verdad? lo que pasa es, como te digo, el arresto de fin de semana Sí, se puede aplicar a una persona que ya esté condenada, sí. o bueno, no es muy normal que se aplique también, pero puede ser a alguna persona que esté cumpliendo prisión preventiva. ¿Mm? Que el juez determine que la prisión preventiva la cumpla solamente los fines de semana encerrado en el penal y después no es algo que se utilice mucho, pero no sé, se me ocurre una idea para tratarlo también como una medida alternativa. El arresto domiciliario igual, pero el arresto domiciliario, como les digo, también puede ser el arresto domiciliario del artículo 5 del Código Penal, una persona que esté condenada y que tenga que cumplir la condena en su domicilio, como también puede ser una prisión preventiva, pero con arresto domiciliario. O sea, puede ser el arresto domiciliario como pena o como condena. O sea, lo que lo O como diferencia medida. es la ¿Sí? condena, digamos. Exactamente. Por eso, o sea, ustedes tomen, cuando vayan a leer, siempre leanlo bajo esta premisa. Si esta medida se aplica antes de la condena o después de la condena. Entonces ahí, si es antes de la condena o antes de que la persona llegue a juicio, con más razón, es una medida alternativa. Profe, y no me Y quedó si es claro después, es la una pena multa. alternativa. Está arriba, ¿no? ¿Cómo? No me quedó claro la ¿Perdón? multa, si es una pena o una medida. A ver, ya te digo. ¿Tienen abierto el Código Penal? ¿Tienen abierto el Código Penal o no? Sí, profe. Bueno, artículo 5, por favor. Las penas que este código establece son las siguientes: reclusión, prisión, multa e inhabilitación. Entonces es una pena. La multa es una pena. Es una pena que se puede dar en forma independiente, o sea, solamente una pena de multa, o también puede ser en forma conjunta con la pena de prisión. A veces también se le fija una prisión y multa. En caso de que se aplique solamente la multa, sería una pena alternativa. Y la ¿Y deportación otra? también sería pena, ¿verdad? Porque habíamos hablado de que la persona tenía Claro, que se la cumplir, por corre. ejemplo, Sí, la sí. mitad de la condena acá en nuestro país. Exactamente, sí, 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 es una condena. En ese caso sí. Profe, respecto a lo que es la bolilla de víctima, cuando habla de violencia contra la mujer y contra el niño, ¿qué Eso es sería? especialidad del doctor Moikens. No es mi fuerte, Porque, pero vamos a ver. porque nos Sí. bajaron, digamos, el texto del libro y nos pusieron el de Segato, pero no tiene mucha claridad en sí lo que habla de la violencia de la mujer, sino que hace una comparación más con el tema de la discriminación racial. Entonces, como que no coincide lo que él nos dio en clase con el texto en muchos aspectos. Sí, traten esa, lamentablemente, es como cuando sos chico y te tenés que tomar una pastilla grande, poner la pastilla, agua y traten de memorizar algunos conceptos. Pero de esa brecha, por ejemplo, el concepto que teníamos que saber es lo de violencia psicológica, puede ser. Claro, los distintos tipos de violencia, que son lo que nos interesa: la psicológica, la violencia económica, la violencia simbólica. Claro, La violencia moral y la lo del diferencia con la... ¿Cómo? Perdón. yo creo que lo del racismo, porque hacía una diferenciación entre racismo y algo así, pero yo creo que eso no va, o sea, iría mal la definición de violencia moral o violencia invisible o psicológica, como lo llama en el libro. Y después lo otro, lo que dio en clase el profe, como para tratar de relacionarlo de la violencia. Claro, ese texto como que le da más importancia a lo que es la violencia moral, porque es una violencia como invisible ante la violencia física. Sí, la verdad no quiero ingresar mucho en esas cuestiones, porque le soy sincero, no leí el texto de Rita Segato, así que no es mi fuerte de lectura tampoco. Perdón. Pero Sí, lo que a mí me dijo el doctor Moikens es que no se compliquen mucho, si tienen el texto, lean el texto porque las preguntas salen de ahí. Y en cuanto a lo de maltrato contra la mujer,
Y lo del maltrato infantil, lean lo del libro. Las preguntas van a salir del texto. Entonces lean completo el texto y bueno, por si les hace una pregunta sobre racismo, bueno, ténganlo leído. O sea, lean el texto entero. Sí, yo sé que es un texto muy general, que, bueno, pero... Porque, Anto, no se entiende mucho la diferencia entre los racismos, porque habla de un racismo axiológico y después habla de otra cosa, entonces no es muy claro esa parte, por eso también creo que genera mucha confusión. Bien, ya le mando un mensajito al doctor respecto a ese puntito del racismo y les comento. Sí, a ver si puede ingresar un rato. Sí. Ahí voy a ver si puede ingresar. Si puede ingresar, exactamente, para que nos saque la duda mejor. Bien. Después, a ver, la probation del sistema anglosajón sería similar a la condena de ejecución condicional. Sí, Celeste Guzmán, la diferencia es que la ejecución condicional nuestra, la persona sale, digamos, no cumple la pena, pero sigue haciendo una vida normal, trabajando, digamos, no tiene más obligaciones que algunas reglas del artículo 27 del Código Penal, reglas de conducta, que se llama, que no beba alcohol, que no abuse del estupefaciente, que no porte armas de fuego y demás. En cambio, en la probation, la persona tiene la obligación, durante la condicionalidad de la condena, de realizar tareas comunitarias de bien público. O sea, no solamente está condenado condicional, sino que además tiene que hacer las tareas comunitarias. Cuando se cambiaron, perdieron un montón de prontuarios. Miguel, eso no sé si me lo estás afirmando, me estás preguntando, no sabría decirlo. ¿El testimonio del menor es tomado como prueba en un homicidio, por ejemplo? Sí, los menores de hecho prestan testimonio. Normalmente cuando son víctimas o cuando son testigos se realiza el testimonio bajo cámara Gesell, que es lo que se llama la cámara de observación. Es un mecanismo por el cual el niño, niña o adolescente que va a prestar declaración lo realiza solamente frente a un psicólogo y toda esa entrevista está siendo filmada. Está siendo filmada y después se incorpora, obviamente la entrevista, digamos, y la filmación se realiza bajo el control de la fiscalía y de la defensa para evitar que hayan preguntas que induzcan o demás. Pero después del testimonio, esa grabación se incorpora ya al legajo y se evita que el niño, niña o adolescente que haya vivenciado o haya sido víctima de un hecho delictivo tenga que volver a reiterar el testimonio. Entonces, sí es tomado el testimonio como prueba, el testimonio de un menor. En Jujuy, la familia creyente llevó su propio médico. Sí, Janina, de hecho, sí se puede ofrecer un perito de parte, es como en cualquier juicio, uno ofrece el perito de parte. Pasa que obviamente también hay peritos que son oficiales de la Corte, del Poder Judicial, y mientras los peritajes sean coincidentes, bueno, no va a haber problema. El problema es cuando hay peritajes que no coinciden, después quedará en el momento de valoración del juez si es que cuál es la pericia que les resulta más razonable, más viable, más creíble y demás. Chicos, ingresó el doctor Moikens. Ahí está. Hola, Augusto, ¿cómo estás? Doctor, está silenciado. Hola Julio, ¿cómo estás? Hola chiques, ¿cómo están? Bien. Aquí, Augusto, se me han quemado un poquito los libros respecto del texto de Rita Segato. Segatos. Perfecto. Totalmente estoy... Buenísimo. Así que, bueno, quería aprovechar la oportunidad ya que estás vos. Puntualmente creo que hablaban del racismo, ese tipo de violencia. ¿Qué es lo cuál es la pregunta que tienen los chicos? Profe, la pregunta era, hola, buenas noches. La pregunta era de que el texto de Rita Segato no tiene mucha relación con lo que usted nos dio en clases. Lo que usted nos dio en clases es muy específico, explica bien, y en el texto de Rita Segato, como que lo único que te habla es de la violencia invisible, que era la violencia psicológica o moral,
Y En después se realidad, habla de un racismo. no, chicos, a ver, vamos a ponerlo en contexto. Igual esas preguntas, digamos, más elevadas del texto de Segato no van a estar en el examen. Pero sí hay algo que ustedes tienen que entender. Segato, cuando habla y hace un análisis de la violencia moral, hace referencia a un análisis sociológico de que esa violencia moral o psicológica es la primer y más fuerte de las violencias que atraviesa nuestra sociedad en contra de las mujeres, porque es en esa violencia en donde se asienta la construcción del patriarcado, en donde, en donde a raíz de esa construcción, que es la violencia psicológica que va por la descalificación de la mujer en todos los aspectos de su vida, jerarquizarla en una posición de inferioridad respecto del hombre y un montón de ejemplitos que va simbolizando y que va ejemplificando Rita Segato, son los que después dan lugar a convertirla a la mujer en un instrumento, en muchos casos, de satisfacción de los deseos de ese otro miembro de la sociedad, que es el hombre. Entonces ya habilita a la violencia física, que es el más alto grado o la posición más extrema de violencia contra la mujer, con el resultado más grave aún, que puede ser el resultado fatal, que es la muerte, ¿es cierto? Pero el texto de Rita Segato está hecho a los fines de que ustedes puedan entender lo complejo, por eso le va a resultar, y por eso lo vemos en criminología, lo complejo de que es la edificación de un sistema de poderes, cómo se piensan los regímenes que normativizan nuestra sociedad. No quiere decir normativizan desde lo jurídico, sino también normativizan desde lo cultural, ¿es cierto? Algunas de esos regímenes se transforman en leyes y otros no, otros nos rigen culturalmente, pero nosotros los hacemos operar en contra de determinados sectores. Y hace una vinculación al racismo, porque el racismo operó de la misma forma, construyendo una posición ideal de una raza superior por otra raza, digamos que era inferior. Por eso ella hace esa analogía, la atribución de un accidente biológico utilizado para jerarquizar a las personas. No sé si se entiende ahí. Ahora sí está más claro. Ahora sí. Ahora te queda claro, Agustina, por qué ella hace una comparación de la violencia moral o violencia psicológica contra la mujer o contra el género femenino como la que ha existido, digamos, en relación a la teoría de la superioridad de la raza, porque dice se han edificado de la misma manera. Profe. Ahora sí. ¿Y el tema de la violencia de los niños no lo abordamos para el examen del texto que nos dio usted? El texto, miren, nosotros tratamos de que ustedes vean todo lo que más se pueda del libro, así ustedes no se marean tanto. Por supuesto que el libro no está tan actualizado en relación a las cifras, a la normativa que hay en relación a los niños, niñas y adolescentes. Nosotros nos concentramos más en el libro de algunos aspectos vinculados más a los fenómenos o al descubrimiento de quién era Tardieu y qué hizo Tardieu y qué descubrió Tardieu, que más orientado a eso. Si ustedes tienen tiempo de leer el texto complementario, les va a servir no solamente para rendir la materia y por ahí tener una visión más lógica de lo que se les va a preguntar en relación a los niños, niñas y adolescentes, sino les va a servir en el futuro a ustedes como profesionales porque tiene una aplicación muchísimo más actualizada. Pero si ustedes ven solo del libro, ustedes van a aprobar porque el examen está hecho en relación a niñez del libro. ¿Entienden? Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. No, de nada. Bueno, si no hay otra consulta relacionada con la bolilla 6,
lo desocupamos al doctor Moikens. Muchísimas gracias, Augusto. Bueno, Julio. Aclaró muchísimo, incluido yo. Ah, Así que buenísimo. sí, Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. bueno, nos estamos viendo. Les mando un abrazo grande y espero que les vaya muy bien en el examen. Saludos, Julio. Cualquier cosa nos hablamos. Nos vemos. Dale, Chao, muchas chao. gracias. Bueno, seguimos. Miguel Avellaneda dice, ¿y si la pena no sería mayor de 3 años, no? Miguel, la probation, acá hay un fallo que se llama Acosta, Alejandro Esteban, de la Corte Suprema de Justicia, que ha fijado los parámetros de aplicabilidad de la probation. El fallo ese básicamente lo que señala, lo que marca, es que no se tiene que tomar en consideración la pena estipulada o con la que está conminado el delito en el Código Penal, sino la pena que pudiera corresponder en abstracto. ¿Qué significa esto? Un delito, por ejemplo, un robo, por dar un ejemplo, que tiene una pena que supera obviamente los 3 años del mínimo, sí puede ingresar por aplicación del fallo Acosta. El robo va de 1 año a 6. Pero, ¿qué tiene entendido la Corte? Que en abstracto o en expectativa hay que tomar una interpretación más favorable al imputado y considerando que dentro de la escala penal le pudieran llegar a corresponder 3 años y por lo tanto sería una pena de ejecución condicional, sí es viable la probation, la probatio, la suspensión de juicio a prueba. Entonces, por eso entran inclusive algunos robos agravados en grado de tentativa, como por ejemplo, inclusive sin que sea en grado de tentativa, el robo del 167. Si se cometiera en despoblado o en lugares poblados en banda, con perforación. Entonces, en esos supuestos, tiene una pena de 3 a 10 años, pero como en abstracto le pudieran llegar a corresponder los 3 años, sí se le puede otorgar la suspensión de juicio a prueba. Y de hecho eso se utiliza muchísimo en la defensa pública, porque bueno, es una salida que ayuda a descongestionar mucho el sistema también. Rocío, explicar penas blandas, no sé qué son las penas blandas. Que lo agarren a almohadonazos o algo similar, no sé si son penas blandas, no sé si me estaba hablando control blando o penas alternativas, eso ya después me lo aclara. Luis Gaspar, ¿eso sería el abreviado? No, el juicio abreviado es cuando de antemano y previo a la realización del juicio, al debate oral, la Fiscalía y la defensa pactan una pena en forma anticipada. El abreviado es eso, cuando en base a la calificación legal, a la formulación de cargos y a la evidencia con la que se cuenta en el legajo, la Fiscalía y la defensa pactan una determinada pena. ¿En qué le conviene a las partes? A la Fiscalía le conviene porque se evita de tener que preparar un juicio. Un juicio Economía requiere... procesal. Sí, economía personal más que procesal también, ¿no? Porque preparar un juicio no es algo fácil, o sea, la Fiscalía tiene que preparar las pruebas, tiene que conversar con los testigos, el fiscal tiene que estudiar la causa y lo mismo para la defensa. Entonces la Fiscalía se evita toda esta preparación, la defensa lo mismo, y pactan una pena que normalmente termina resultando más beneficiosa o favorable respecto de la pena que se podría pedir en un juicio. Doctor, disculpe. Entonces, esa es la ventaja. Buenas noches. ¿Sería una suerte de mediación con el fiscal? No, pues la mediación, en la mediación interviene la víctima y lo que se busca es la reparación. No hay condena. En el juicio abreviado hay condena. Bien. O sea, ya están en el juicio abreviado, se pacta. La ventaja para el acusado es que ya va
sabiendo de antemano cuál es la pena que le puede corresponder, y como les digo, una pena que normalmente es más baja que la que se pediría en el juicio. A ver, yo, por ejemplo, ahora estoy por arreglar un homicidio agravado por el uso de arma, donde una persona, mejor dicho, 4 personas han atacado a pedradas a un motociclista, y cuando el motociclista se estaba cayendo, no ha tenido mejor idea que clavarle un cuchillo en la rodilla. Robo agravado. Pena por el uso de arma, 5 a 15. Grado de tentativa, 3 años y 4 meses a 7 años y medio. El fiscal, obviamente, teniendo los informes médicos, el reconocimiento de la víctima, el secuestro de la moto, teniendo las cámaras de seguridad, teniendo testigos, si va a juicio, obviamente, me va a pedir mínimo 6 años. Y la persona esta, a la que yo estoy defendiendo, posiblemente termine con un abrevio de 3 años y medio. O sea, nos evitamos el juicio, me evito yo también el juicio, y la persona se evita una pena que le podría resultar mucho más desfavorable, digamos, si va al juicio. Perfecto, profe. Muchas gracias. No, de nada. Suspensión de pena, entonces. Miguel Avellaneda, no sé en qué habíamos quedado, pero está así medio colgado. Suspensión de pena, no sé si me querés explicar después un poco más qué es lo que significa. Condena condicional sería una pena. Martina Loy, condena condicional sería una pena o una medida. Si estamos diciendo condena, la persona ya está condenada. Es una pena. Pena, exactamente. Probation es lo mismo que juicio abreviado, no. La deportación es una pena, sí. ¿Funciona la mediación penal? Sí, está funcionando mucho la mediación penal. De hecho, se pueden arreglar normalmente los delitos de menor cuantía o menor gravedad, a veces un hurto, hurtos o algunos accidentes de tránsito se terminan arreglando por esa vía. La multa es una pena. Julito, la multa es una pena porque está así estipulado en el artículo 5 del Código Penal como una de las penas que se prevé para los responsables de delitos. Pena sería prisión o reclusión. Claro, las penas, Romina Pereira, serían las estipuladas, como reitero, en el artículo 5 del Código Penal. Prisión, reclusión, multa e inhabilitación. Esas serían las penas. Lo que nosotros analizamos son las penas, y lo dije hace rato, son las penas alternativas a la prisión. Lo que buscamos son alternativas a la prisión. La reclusión, profe, ya no se utiliza, ¿verdad? No se utiliza, no, está en desuso. Cárdenas Gastón, si tiene condena es una pena, y si no es una medida, exactamente, lo reitero. Cuando lean las penas y medidas alternativas, siempre tengan en cuenta este eje. El eje está en la condena. Atrás de la condena o atrás del juicio, es una... Si es que no llegamos al juicio, o si es una medida, exactamente. Y si la persona está condenada, Pena. Una pena alternativa, exactamente, bien. ¿Tenemos 10 ya? 8:50. Estamos aprobados. Tienen que completar en el examen unos puntitos más y aprueban. Binding over. No, es un sistema que no tiene utilización en nuestro sistema penal. No lo vamos a tomar al binding over. De todas formas, si quieren, vamos viendo algunos aspectos generales, pero vamos avanzando si quieren en algunas otras preguntas, ya lo vemos al final, para no perder tiempo con algunas cuestiones más importantes que seguramente sí van a formar parte del examen. La pena de muerte, profe, puede ser que dijo el profesor Marcelo que no va. Menos mal que no está el doctor Rubinstein, porque me acuerdo clarito que ha dicho no va pena de muerte, y si alguien pregunta, la incorporamos.
Es que hay tantos mensajes a veces que se pierde lo relevante. Sí, bueno, por eso ahí tiene que usar el buscador y ahí vamos a evitar mucho la reiteración de mensajes. No va a pena de muerte. Me dijo que no se va a tomar eso. ¿Mm? A ver, vamos a ver qué otras preguntas van surgiendo y si no, Profe, el justo FAT, estoy acá con el libro. ¿Puede sí. explicar lo de la defensa social y la nueva defensa social? ¿Qué parte no te ha quedado clara para que no hagamos toda la clase de nuevo? Y si no, te recomendaría que vean de nuevo las clases que están grabadas. O sea, Para o sea, centrarnos en no entiendo alguna, cuál es por la eso, diferencia entre ambas, digamos. a ver, vamos a buscar la defensa social para... Dame un segundito, la buscamos y vamos a... vamos viendo si quieren otra cosa, alguna otra pregunta y después vamos a ir analizando defensa social y binding over, lo dejamos eh, para después. Bueno, el caso de la niña Abigail que confesando y la madre también aceptó, le dieron 25, sí es un juicio abreviado, ¿ves? Pues también a veces por más que se le fije la pena máxima, tiene la ventaja de la no exposición a los medios y los nervios del juicio. Como comprendí que probation era una pena suspendida, Miguel Avellaneda, la probation como está explicada en el libro, es una pena alternativa, ¿sí? Una pena suspendida. Pero la suspensión de juicio de prueba o probatio que tenemos en nuestro sistema es una medida. Defensa social creo que sí va la parte de defensa social, así que lamentablemente van a tener que leer todo lo que sea la parte de defensa social. Profesor, en el ejemplo que usted dio sobre que usted está pactando un juicio abreviado de 3 años y medio, por más que sean 3 años y medio, sí o sí lo tiene que cumplir. Claro. Sí, porque las penas condicionales son para penas menores a 3 años. Pero en este caso, como es un robo agravado, la pena mínima es de 3 años y 4 meses a 7 años y medio. La pena puede llegar a ser, digamos, hasta el tope que se pacta, no mayor, pero sí puede ser menor. ¿Así es? Exactamente, puede ser menor, no puede ser mayor. Bien. Gracias. Sí. Política criminal, a ver, estoy viendo en el libro, está sencillo, digamos, el libro, no sé, ¿cuál sería? Y inclusive tienen los postulados de cada escuela, eso lo pueden ver de ahí. O sea, profe, la defensa social sería las herramientas que tiene la sociedad para defenderse ante actos delictivos, que la representa esa defensa social, la representa el Estado, ¿es así? Sí, exactamente. Y de ahí están como los diferentes postulados. Bueno, listo, ya está entonces. Sí. Justamente para preservar, exactamente. Y a ver, vamos a ver ahora que no había quedado el binding, ¿no? Sí, de todas formas, como te digo, lo estoy viendo ahora, sí, bastante que no lo veía el libro, pero está, inclusive tiene los postulados y algunas explicaciones, está bastante cortito, ¿no? El binding. Y el binding over sería básicamente como una fianza. Es básicamente una fianza. El juez va a fijar un
una determinada fianza, un monto en base a la gravedad del delito por el que se lo acusa, que la persona tiene que depositar, y que pierden, bueno, que obviamente se la va a perder en caso de que no cumpla con las reglas que se le fije. Es muy similar a una fianza, la fianza nuestra. Como ya se fijaron, en una de las más famosas últimamente ha sido acá el caso de Lázaro Báez, que se le fijó una fianza, nada más que él era a los fines de garantizar, de fiar una prisión preventiva. En el caso del binding over, el sistema anglosajón es para garantizar el comportamiento durante una condena. O sea, sería una pena alternativa. Que obviamente, para que no se desvirtúe y para que no sea una pena que beneficie a las personas con mayor poder adquisitivo, el juez tiene que fijarla o tasarla en base a la capacidad económica del acusado. No, la probation, media alternativa. Si están las diferencias libres. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda, pregunta, consulta. ¿Quieren saber algo? Al final de criminalística no hemos hablado nada, parece que nadie ve si es 106 o Bones. Profe, eso de criminalística todavía como que no entendí, porque en el libro dice que cuando hay varias víctimas en un hecho tiene que haber diferentes médicos para cada víctima, pero usted dijo que podía ser uno solo también. No, a ver, ¿en qué parte dice el libro ese? No, O yo leí mal a veces. me parece que sí. Porque de hecho a las técnicas estas policiales en el libro se las ve muy, muy de pasada. Yo de hecho lo completé con el manual de Montiel Sosa y de un chileno, que no me acuerdo ahora el nombre. Lo completé con datos de ahí. Porque el manual habla muy poco. Profe, el manual habla diciendo que si hay un caso va a ir un médico, o sea, si hay un cuerpo. Si hay varios cuerpos puede que esté el mismo médico o varios médicos. Por eso le es digo, lo que aclaro. eso lo que depende, eso no es una cuestión que esté tasada, depende de la complejidad. Y también lo ideal es que si hay varios cadáveres, haya varios médicos justamente para tomar los datos más precisos. Por todas estas cuestiones, pues el cuerpo, sobre todo, por ejemplo, si está en una zona inhóspita, son encontrados ahogados, por ejemplo, donde intervienen otros factores biológicos, es mejor tomar los datos cuanto antes para tener mayor certeza. Pero, a ver, acá en Tucumán, creo que médicos forenses, el Ministerio Público Fiscal, no sé si dispone de 3. Un accidente de tren, por ejemplo, van a ser 3 para tener que analizar, Dios quiera que no ocurra nunca, o no sé, que se estrelle un avión o algo así con muchas víctimas. Están medio complicados para realizar los estudios como exigen los protocolos criminalísticos. Y también, a ver, hay otra cuestión, ¿no? Para la cantidad de delitos contra la vida que hay en nuestra provincia, tampoco amerita o se justifica que hayan más médicos forenses. Los hechos de sangre, de homicidio, ahora está subiendo un poco la tasa, pero normalmente habrá 1 o 2 por semana, 3 un fin de semana, no hay mucho más que eso. Profe, Sí. al fin y al cabo, o sea, la criminalística sería una ciencia y sería un arte a la vez. Eso es lo que no me quedó muy claro. No. Nosotros, lo que expliqué yo en la clase es que el que acuñó, digamos, el que comenzó a hablar por primera vez de la criminalística, Fue que era un Gross. juez exactamente, él la definía como un arte, el arte de descubrir la verdad. ¿Mm?
estamos hablando año 1892, o sea, después obviamente vino la revolución científica, se comenzaron a perfeccionar las técnicas científicas de investigación, entonces ya no es ya dejó de ser un arte, una disciplina, para ser ya una ciencia, porque es un estudio ordenado, sistemático, además tiene autonomía científica, tiene autonomía académica, se estudia criminalística, de hecho, en algunas universidades. Creo que acá en Tucumán la dicta la Universidad Siglo XXI, y el Colegio Almafuerte tiene una tecnicatura de perito, de peritaje o algo así, o sea, tiene ya autonomía, y tiene también una autonomía legislativa, ¿no? Porque las técnicas policiales están reguladas por distintas leyes y también por protocolos de actuación de la policía. Entonces, nosotros entendemos que se trata de una ciencia. De hecho, si en el PowerPoint, háganme acordar que les mande, en el PowerPoint las definiciones, no es que se les va a pedir de memoria y no elaboren ninguna pregunta con base a la definición de la disciplina de la criminalística, sino era solamente para tener en cuenta las distintas posturas, las distintas posiciones que hay sobre la materia. Es casi como similar a lo que es la victimología. Hay algunos autores que pretenden darle independencia respecto a la criminología, hay otros que dicen que se estudia dentro del ámbito de la criminología y que no es jactancioso, que decía Jiménez de Azúa, considerarlo como una ciencia autónoma. Entonces son estas cuestiones que obviamente a medida que vaya avanzando la investigación va a ir adquiriendo mayor jerarquía científica. Entonces, profe, sería una ciencia auxiliar del derecho penal. Sí, desde te reitero, de la posición de la cátedra, es que es una ciencia auxiliar del derecho penal, exactamente. Exactamente. Profe, en el tema de las etapas, Bueno, la no sé si tienen científica, alguna... no le, o sea, como que fue muy corta en el video, o las etapas son irrelevantes de la historia, digamos, de la... Respecto a las etapas precientíficas, sí tienen que tener en cuenta que esto digamos, el delito se comenzó a investigar desde aproximadamente a principios de 1800. El primero que comenzó a tomar a realizar una pesquisa ordenada, una investigación ordenada, fue Eugene Vidocq, que habla en el libro. Fue el primero que la primera persona, digamos, si se quiere, que comenzó a ordenar las investigaciones, a realizar algunas técnicas que hasta el momento eran totalmente desconocidas, como le expliqué, a tomar huellas con yeso, huellas en la escena del crimen. Fíjese, algo tan lógico y básico y que hoy en día creo que cualquiera lo tiene incorporado. Lo primero que se le viene a la cabeza, si hablamos de la escena del crimen, es buscar huellas. Bueno, esta búsqueda de huellas se comenzó a analizar recién a partir de 1800, a principios de 1800. También comenzó a llevar legajos independientes para cada investigación, o sea, Eugene Vidocq separaba las investigaciones y las llevaba en forma ordenada. Antes las investigaciones eran un solo bollo. Y también lo más perjudicial, si se quiere, para las investigaciones penales, es que se comenzaron a utilizar los famosos topos, ¿no? O sea, él contaba dentro de su cuerpo policial, contaba con presidiarios o expresidiarios que se inmiscuían dentro de las bandas delictivas o ingresaban a las zonas bajas para comenzar a tomar información, cosa que no hacía la policía. La policía formal no se ensuciaba así, no se metía al barro. Bueno, Eugene Vidocq en el año 1809 ya comenzó a utilizar todas estas técnicas que hoy parecen que se utilizaron toda la vida, pero en ese momento eran prácticamente de avanzada.
Sí, bueno, ahí pueden ver el Ratty Horror Show. Está muy buena, es una película que se le puede conseguir gratuita, se le puede bajar de internet, que es un documental bastante entretenido sobre una investigación penal, una investigación criminal, y también deja muy en evidencia la complicidad de la policía y de algunos jueces y fiscales, eh, y cómo fueron tergiversando la investigación para acusar a una persona que era Carreras. Les recomiendo si lo pueden ver después de la clase, 1 hora y media, y está bastante entretenido. Doctor, Escena del en el crimen, caso de Miami, que, ¿no? en el caso de que ¿Cómo? haya, hola Doc, ¿cómo le va? Una ¿Cómo consulta, está? en el caso de que hayan en un juicio peritos que no se quieran presentar para no declarar en contra o no de otro colega, en una rama muy especializada, no sé, por decir anestesista, ¿el Estado tiene la obligación de presentar alguno de oficio? ¿Hay así ramos muy A ver, específicos? la investigación penal la realiza la Fiscalía. La Fiscalía tiene la obligación de realizar todas las medidas investigativas tendientes, si es que quiere acusar a una persona, para comprobar la responsabilidad y el hecho delictivo que se le inculpa a una persona. ¿Mm? Eso es tarea del Ministerio Público Fiscal. La Fiscalía tiene que investigar el delito y sostener la acusación en caso de que encuentre elementos para sostenerla. Ahora bien, el acusado ahí sí puede proponer un testigo de parte, obviamente a cargo de él, para revertir o para avalar eh, la teoría del perito oficial. Pasa que acá también está muy en juego la reputación de los peritos, porque el perito oficial, Claro, como no sí, tiene eso es lo nada que que pasa. perder y nada que ganar, o sea, hace Claro. una pericia técnica o científica objetiva, si se quiere. El perito de parte tiene que hacer su pericia, quizá condicionado por la persona que le paga. Y Exacto, ahí, y bueno, en el caso que juega la ninguno en la reputación. provincia quiera declarar, hacer este peritaje, Y ¿tengo que bueno, buscar en otra provincia? sí, ¿no? Se puede siempre y cuando esté inscrito en el, en el colegio o en la entidad que regule la actividad que se quiera realizar. Sí, sí, el perito es libre, pero como te digo, a ver, si vos no conseguís un perito en toda la provincia que quiera ir en contra de un peritaje oficial, es porque capaz que el peritaje oficial está bien hecho. Esa es la macana. Y después hay que, en el juicio se trata de acreditar certeza. ¿Mm? No sé, por ahí quizás te conviene no presentar un perito. Ese es el tema. Bueno, el Ratty Horror Show. Bueno, ahí está, sí, estaba escrito el nombre del documental, Ratty Horror Show. Bueno, tengo una carátula, tengo medio lejos, no los quiero hacer perder tiempo para buscarlo. A ver, no sé si tienen alguna otra duda. ¿Tienen alguna otra duda? Profe, ¿podría pasar el PDF del libro del manual del juez? Lo tendría que conseguir. La verdad no lo tengo. No lo tengo. Seguramente se lo puede encontrar en internet. Como les digo yo, para preparar la clase utilicé Montiel Sosa, Juvenal Montiel Sosa. Si quieren, les puedo compartir ese. De todas formas, el manual del juez, digamos, y esto en base no a la lectura que le haya dado en directo, sino a los comentarios que vi de otros autores, o críticas que realizaron otros autores, se basaba en la experiencia de Han Gross, porque él era un juez penal. Entonces él un poco lo que trataba de hacer era acomodar todas las técnicas o los mecanismos que él había utilizado para investigar delitos, tratar de ordenarlos. ¿Mm?
obviamente de una forma muy primitiva. Habían por ejemplo, se recomendaba la antropometría, que fue una técnica que después se descartó por resultar bastante confusa o no muy equívoca. Pero bueno, era de lo que se disponía en ese momento. ¿Alguna otra duda? Ahí les subí el link del Ratty Horror Show. Está gratis en YouTube, dura, no es mucho, 1 hora y media, y como les digo, es bastante entretenido el libro. ¿Me pones? ¿Hay alguna otra duda, pregunta, consulta? ¿Quieren saber algo más? ¿O se quieren poner a estudiar y damos por terminada la clase? Está muy bien, doctor, gracias. Bueno, espero que les haya servido, que haya aclarado algunas dudas. Gracias, Y doctor. bueno, háganme acordar por los chats de las distintas comisiones que les suba el PowerPoint de la bolilla 12. Así lo completan, que está bastante sencillo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y éxitos el jueves. Espero Gracias. Muchas gracias, que si nos doctor. volvemos a ver, Un saludo al doctor Rubén, que debe estar de cama en Pato River. serán dados. Bien. Gracias. Serán dados. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, doctor. Chao, hasta luego.